Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Bien amigos, ayer en Brasil se produjo el anuncio de la senadora Simone Tebet. Ella fue candidata presidencial, ahí está en pantalla, y obtuvo el tercer lugar. Lula, en primer lugar, con 48%, 48.37%, 33%. Jair Bolsonaro, el actual presidente, con 43%, y ella en un lejano tercer lugar con 4.16%. ¿Cuál es la importancia de este anuncio? Bueno, pues a Lula le faltaba 1.16% para pasar en primera vuelta, no lo logró. Ciertamente que todas las encuestadoras se equivocaron en Brasil porque le daban una amplísima ventaja a Lula y a Bolsonaro, que nunca pasó en las proyecciones de las encuestas de un 37%, obtuvo un 43%. ¿Y qué ocurrió? Bueno, inmediatamente comenzaron las proyecciones, había gente que decía no, Lula la tiene difícil y todavía no se puede cantar victoria, puesto que si se unificaba toda la oposición al petismo, o sea, al Partido de los Trabajadores y a él como tal, podría matemáticamente sumar una mayoría que lo desplazara. Eso es remoto, pero posible. Sin embargo, el anuncio del que quedó en cuarto lugar, el señor Ciro Gómez, de la centro derecha, de la centro izquierda, Ciro Gómez, que había sido funcionario en los gobiernos de Lula de 2003 a 2010 y que sacó un 3% y pico, ¿no? Dio un alivio. No obstante, quedaba en una duda qué iba a pasar con Simone Tebet. Simone Tebet, que es del partido de Michel, del expresidente Michel, pues anunció ayer su apoyo a Lula. El partido había aprobado dejar libre a sus votantes. Sin embargo, ella dijo, yo no me puedo quedar indiferente en esta situación en la que Lula representa la democracia y Jair Bolsonaro representa, que es un aspirante a dictador, por lo cual me inclino y votaré por él. Eso es un pronunciamiento, una decisión que despeja un poco el panorama político en Brasil. Y nosotros le damos importancia a esto porque Brasil representa hoy día, quizás, y sin quizás, una locomotora al pensamiento, o un freno, mejor dicho, a esa oleada de ultraderecha que hay en el mundo, sobre todo en Europa. Acaba de ganar la Meloni en Italia, y hay todo en Francia por poco gana la ultraderecha, en Alemania también. Entonces, que Lula, que representa ese progresismo en toda Latinoamérica, pase en segunda vuelta el 30 de octubre, es sin duda una nota refrescante para muchos. Lula habla de defensa de la Amazonía. Bolsonaro dice que eso hay que explotarlo, que eso está ahí, que Lula habla de que el Estado vaya en apoyo de la gente más pobre. Bolsonaro habla de una mayor privatización, de mayores subsidios, pero que el Estado puede alentar al empresariado como tal a sus aires, ¿no? con un criterio más neoliberal. Así que nosotros desde aquí saludamos y prestamos atención a este pronunciamiento de la senadora Simone Tebet, la candidata que quedó en tercer lugar en las elecciones del pasado domingo en Brasil, y me parece que es una noticia relevante en el plano internacional, quizá lo más relevante. Buenos días, Indira Suero, que ya te integras. Buen día, ¿qué tal? Saludos, Germán, saludos, Edith y David, y por supuesto saludos a quienes nos sintonizan a través de YouTube. En específico me dirijo a ustedes porque siempre estoy al pendiente de sus comentarios en el chat de El Día RD, y también a quienes nos ven desde sus hogares por Telesistema Canal 11. Pensaba, Germán, en el comentario que realizabas sobre ese apoyo de Simone Tebet a Lula, algo que caracteriza también a Lula
a través de su carrera política es esa capacidad de hacer alianzas. De negociación, sí. Y por supuesto, esa capacidad que tiene de hacer alianzas, pues en cierto modo le ayudan frente a las elecciones que serán este 30 de octubre. También recordar, tú mencionabas el por qué es importante que sigamos las elecciones de Brasil. Yo pienso que es muy importante seguir lo que pase en esa nación, principalmente porque además de ser la más grande de América Latina, también tiene el Amazonas, que dependemos, en cierto modo el mundo depende bastante de ese pulmón del planeta. Exacto, un pulmón de la humanidad, y por supuesto que el manejo del Amazonas nos impacta a todos, algo que caracteriza también lo que a Bolsonaro y a el gobierno de Bolsonaro es ese, en cierto modo, ese descuido por el tema de medio ambiente. Y también tú te referías, Germán, a cómo Lula tiene en su agenda el tema medioambiental, etcétera, pero también hay que reconocer que anteriormente los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda, en décadas anteriores no prestaban tanta atención a ciertos temas, pero ahora por supuesto que nos enfrentamos a una realidad distinta, a una generación distinta, y por eso Lula, así como otros gobernantes de izquierda en América Latina, pues se enfocan hacia ciertas comunidades. Por ejemplo, abrazan ese discurso por las comunidades indígenas, por los grupos LGBTIQ+, por las mujeres, etcétera. Entonces vemos que hay en cierto modo un cambio de discurso de una izquierda que tal vez hace décadas no se enfrentaba con estas situaciones. Entonces, por supuesto que le damos seguimiento a lo que pase en Brasil y también a lo que pase en América Latina, porque serían las últimas elecciones de este año en América Latina y marcan una tendencia, de ganar Lula, marcarían una tendencia hacia la izquierda o hacia un tipo de ideas diferentes a las que estamos acostumbrados. Y quería agregar también al tema, al plano internacional, algo que ayer vimos también al primer ministro de Haití, Ariel Henry, que se pronunció en un discurso a la nación de ese país, a la nación de Haití. Él decía que entre varios puntos que trató en su discurso, uno de los más importantes, pienso yo, fue el llamado que hizo directamente a la comunidad internacional. Pienso que es la primera vez en un cierto tiempo que el primer ministro Ariel Henry se dirige de esa manera tan directa a la comunidad internacional, por la que República Dominicana también le ha exigido que tome cierta acción. Y algo que él mencionaba ayer, además de esa petición de ayuda, era la situación con el cólera y también la situación con la delincuencia, que han sido, en cierto modo, al menos la delincuencia ha sido una constante, lamentablemente, en Haití, y ahora con el tema del cólera, pues la situación se agrava bastante. Recordar que la zona en que surgieron estos casos de cólera es la zona que tiene el Jimmy Barbecue, que es un líder de bandas, si no el más importante ahora mismo, al menos el que se ve frente a las cámaras, y pues él tiene esa zona en cierto modo ocupada, y la ayuda que pueda llegar para combatir los casos de cólera o para frenarlos, pues se ve bastante incapacitada frente a toda la situación que ocurre en Haití. Ciertamente hay dos temas, como dices, internacionales, además de algo que ha pasado en Tailandia esta madrugada, que se ha dado a conocer tanto Tailandia como México por tragedias. En Tailandia un ex policía que entró a una guardería infantil, un verdadero desastre. Wow. Pero en el caso de Haití, el primer ministro, yo vi el anuncio de que el primer ministro de Haití iba a hablar a la nación anoche, sí. Y entonces uno se acostó como pendiente de ver qué decía. Siempre he pensado que quizás nos puede sorprender el día en que el primer ministro de Haití anuncia que se retira, que se va a retirar, que va a trabajar directamente y con mucha claridad para hacer un proceso, todo lo democrático que Haití pueda hacer, un proceso electoral o buscar una salida, que está proponiendo algún tipo de diálogo o de concierto de voluntades en Haití para que los haitianos que están dentro, los haitianos intelectuales, los haitianos políticos, los haitianos que han salido de Haití y tienen roles de liderazgo en cualquier parte del mundo, puedan trabajar por sacar su país adelante.
Entonces, él ha vuelto a repetir algo que ya como que se sabe que Haití siempre tiene, la comunidad internacional que nos ayude, que nos ayude frente a la violencia, que nos ayude, dijo literalmente, a despejar las calles y los caminos de Haití para que la gasolina pueda llegar, porque está controlado por las pandillas, por los grupos armados. Que nos ayude para que no se nos muera la gente a montones, porque ahora también llegó el cólera. Ese es el pedido del primer ministro de Haití. Pero el primer ministro de Haití tiene un problema de legitimidad, porque ese es un señor que no fue escogido en un proceso electoral, es escogido a raíz del asesinato del presidente de Haití, y él había sido electo primer ministro por él en unas circunstancias un poco dudosas porque fue 24 horas antes. Entonces, cualquiera pensaría que en Haití lo primero tenía que indagarse, tenía que investigarse y tenía que documentarse quién y cómo y por qué mataron al presidente de la República. Eso fue, digamos, la profundización de una crisis que se tenía en Haití, con la presencia de grupos armados, de bandas armadas, que ha venido para poner en mucho más aprieto a una población que es la más pobre de toda América Latina. Pero no se han podido poner de acuerdo. Yo recuerdo haber entrevistado a un politólogo haitiano que decía que Haití tiene tantos partidos políticos casi como gente, o sea, no se ponen de acuerdo, o sea, no hay forma de que se sienten en una mesa. Y yo creo que sí, lo de la comunidad internacional, que es verdad que la comunidad internacional no tiene o no privilegia la vida de la gente. O sea, si Haití tuviese petróleo, hace rato, si Haití tuviese riqueza, si Haití tuviese minería, si los negocios importantes de empresas relevantes estuvieran en riesgo, estuvieran haciendo, usted ve la gente por fila, los países ricos por fila con Ucrania, diciendo aportamos tanto para armas. El mundo no necesita armas, el mundo necesita alimentos. Entonces, no están pensando en eso, Y es necesario, sí, que la comunidad internacional piense, porque ahí en Haití, lo que estamos hablando es del sufrimiento de mucha gente. Porque hay gente que cree, no, todos los haitianos no están armados, todos los haitianos no están matando gente. Los haitianos hay un grupo de unas pandillas, como pasaría en cualquier país donde usted deja que el tigueraje tome el poder. Concentradas en Puerto Príncipe, Edith, sí, las pandillas. Ahora están en Puerto Príncipe porque ellos controlaban sobre todo zonas que van hacia la región sur de Haití, que cuando hubo el terremoto no se podía casi cruzar. Y han ido poco a poco desplazándose, hasta en cercanos a la frontera, sobre todo en el área de Dajabón, se han dado algunos episodios, han atentado contra casas de religiosas, de monjas, contra casas de sacerdotes, contra organizaciones no gubernamentales que apoyan y ayudan. Las entidades de apoyo, las entidades que tratan de dar, tienen miedo de mandar a sus representantes allí, tienen miedo los medios de comunicación más relevantes que siempre han mandado, periodistas y demás, que pueden poner en evidencia la gran tragedia que vive Haití, pero tienen miedo de mandar a alguien para que vea, porque entonces lo secuestran y los cobran. Y sobre todo tiene una realidad de mucho sufrimiento para millones de personas. Yo estaba leyendo y a mí de las crónicas que resultan más inquietantes de Haití, por no decir dolorosas, son aquellas que refieren la cantidad de violaciones en perjuicio de mujeres y de niñas sometidas a violaciones masivas. Ahí no se sabe lo que está pasando, no hay nadie que pueda decir. Se hablan de cantidades de muertos, el gobierno no sabe lo que está pasando. Entonces uno esperaría que el primer ministro de Haití, y obviamente Haití es Haití, ellos harán su vida como ellos quieran y el primer ministro decidirá como él quiera, pero uno mira desde aquí y está mirando y uno esperaba que ese señor iba a decir algo distinto. Yo creo, sí, es verdad, la lógica dice, tiene que decir algo diferente, no solo el clamón de que ayúdeme, no. Yo estoy dispuesto a irme del poder interferencia, vamos a poner esta ruta, una ruta clara. Estamos llamando a toda la comunidad internacional que también nos apoye, pero, sí, usted ahí sembrado, con que usted está dirigiendo, ¿qué? ¿Qué dirige? Un cementerio, una hecatombe de su pueblo. Entonces, yo no sé, ellos pensarán y tendrán su manera de ver, pero uno ve que es tragedia tan tragedia. En cualquier país medianamente civilizado tiene una situación así, y la búsqueda no es la de que me soluciones el hambre de inmediato, es también la búsqueda de una salida política para la cual necesitas llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo, ponerse de acuerdo con los sectores entre ustedes, y podría pedir, por supuesto, que las Naciones Unidas, que la OEA o lo que sea,
participe de ese proceso. Y sobre todo la gente que se fue, triunfó y están en escenarios internacionales y que tienen algo que ver con su país, que podrían ayudar. Porque uno se imagina y dice, bueno, lo que pase en cualquier país, la gente está pendiente. De hecho, muchos en Haití viven de la remesa. Pero ese es un tema. No es fácil. No es Sí. fácil. Yo solo quiero decir algo sobre esto. Las autoridades dominicanas, y creo que están en esa tesitura, el Colegio Médico mismo ha hecho la advertencia, deben prestar especial atención a lo que pueda ocurrir con el cólera en Haití. En 2010, el cólera mató casi 10.000 personas, 9.000 y tantos se registraron, pero pudo haber sido mucho más que eso que se registró oficialmente. El cólera, que es producido por una bacteria, fue introducido en Haití por las tropas de invasión, parte de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la llamada MINUSTAD. Una tropa de Nepal trajeron el cólera a Haití y eso fue los muertos por chorro, ¿no? Por chorro. Aquí en República Dominicana se logró controlar la situación y no se expandió. Y eso demostró una buena capacidad, una buena respuesta del gobierno y de las autoridades y los médicos dominicanos, de la población dominicana. Porque la propagación del cólera tiene que ver básicamente con un tema de higiene, de contaminación del agua. Por eso ayer, tanto Waldo Ariel Suero como Zenén Cava, expresidente y presidente del Colegio Médico, advertían a la gente que vive en la frontera que tenga cuidado con el tema de la contaminación de las aguas. Yo creo que eso es más importante que el muro, porque la bacteria no tiene que ver con muro, ni tiene que ver con guardia, ni con nada. Eso se propaga y entonces provoca, si se descuida, puede provocar la muerte. Que yo vi a alguien que dijo, un experto internacional en esas cosas, que eso no era un muro, sino una empalizada. Ah. Sí, que era una empalizada en el sentido, claro, porque otra línea de bloques y cosas, eso Hay merengue como así. muros, sí, una ¿Quién te besó a la orilla de la empaliza? Una empalizada, decía, bueno, la empalizada en el campo son postes, yo sé, Hay que pero ver es quién la como está esa construyendo cerca, esa empalizada. tú sabes, esa cerca, pero bueno, miren, quiero decir a la señora Mirta María Beliar, ella es la madre de Luis González Beliar, que fue herido por la policía. Nosotros tenemos ese video, por favor, de Santiago, señor director. Cuando una patrulla de la policía llega en Santiago a apresar a un hombre, y hay como una resistencia de ese señor, y hay una joven que sube al vehículo tratando de que no lo apresen. Miren, él está esposado y sigue dando porque él está renuente a que lo apresen. Sí. Es verdad, es una irregularidad, pero los agentes de la policía se forman para manejar conflictos, irregularidades. El cura para rezar y la cosa a la gente, ¿entiendes? Si, ahí tú no estás en una iglesia, está bregando con gente con problemas. Sí. Entonces, cuando este hombre corre detrás del vehículo, el policía le responde con un disparo. Vale. Le responde con un disparo, eso es horrible. Y él está muy grave. Entonces ayer conversamos con la madre, que incluso no teníamos posibilidad de hablar con ella mirándola por las limitaciones, pero dada la relevancia, incluso decidimos hablar por teléfono. Su teléfono ya no lo está tomando en este momento. Por lo tanto, si algún pariente de la señora Mirta María Beliar está mirando, o ella, le estamos llamando, o que nos llame. A veces la gente, bueno, se le dificulta la comunicación, quizás, y como la situación de su hijo es grave, pero es importante que la familia pueda expresarse, me parece vital. En este caso nosotros le damos esa prioridad. Sí. Y he querido mencionarlo por eso. La otra cosa de la que hemos estado pendientes, y que es uno de los intereses que tenemos de hablar con el portavoz de la policía, y que ya adelantaba algo ayer a Germán Marte, que ahora le va a decir, es lo que tiene que ver con el turista, que es un turista inglés, un ciudadano inglés, que viajó a la República Dominicana de vacaciones. Venía de vacaciones. El que sale de vacaciones no quiere lío ni problemas, saliste de vacaciones. Bueno, hay gente que se encuentra lío y problemas que busca, pero la generalidad de los casos del turista es alguien que está en un hacer lúdico de su vida, ahorra un dinero para vivir tranquilo a donde va. Entonces, ese señor dice que abordó una unidad de Uber y que esa unidad, cuando llegan al hotel, se escapó con todo, con su equipaje, ahí estaban sus documentos, su dinero y no tenía nada. Que él se comunica con Uber, República Dominicana, y que no hay una solución, y que se comunicó otra vez, y entonces él se desespera
y va hasta Uber y rompe los vidrios de Uber. Yo he compartido un video con nuestra productora, a ver si es posible, señor director, que nosotros veamos. Miren ustedes, ahí ven, él está voceando, ya los vidrios están rotos, él se ha quitado, creo que la camisa, y está el personal de seguridad de Uber interno, y ustedes van a ver, es muy violento la manera en que lo detienen, como que no tuvieran, viene uno y le da un sillazo, mire, impón, ve, sí, para darle, o sea, la forma en que lo arrestaron, posteriormente llaman a las autoridades y lo entregan. Esto es de verdad es algo que no debe ocurrir que alguien vaya y rompa los vidrios ni nada, la manera en que reclama. Pero sí tenemos que prestar atención a lo que pasa con Uber en República Dominicana, y yo lo digo porque uno recibe todos los días ciudadanos con distintos tipos de denuncias. Ayer mismo nos escribía un señor, un ciudadano. Él se montó en una unidad de Uber y se le quedó una computadora. Él llamó y le dijeron, bueno, nosotros ya nos comunicamos con la unidad, espere su llamada. Y pasaban los días y no se comunicaba, y él volvía. No le podemos dar el número, le decían de la compañía, no le podemos dar el número, él ya, el conductor le llama. Cuando él se desesperó, lo que hizo fue que publicó la fotografía del chofer diciendo que este señor que le devuelva su computadora, que él se montó, qué sé yo cuándo. Y pidió ayuda a la gente, y la gente comenzó, hicieron virar la fotografía, hasta que la fotografía llegó a la esposa del chofer. Entonces el chofer lo llamó porque había un número, le dice, mire, yo no había recibido, él no sabía, porque tomas diferentes servicios, se queda una computadora atrás, no sabe exactamente de qué cliente es, y estás esperando, y el chofer le entregó la computadora en las instalaciones de Uber diciendo que nadie nunca le dijo nada. Eso me decía el señor, que no le avisaron de la compañía. Entonces, bueno, el señor compartía su testimonio. ¿Y si le hubieran dejado una víbora en el asiento trasero? No, pero No, porque él estaba trabajando. Que él estaba trabajando. Sí. Pero varios días, ¿no? ¿Qué dice? Sí, pero él no sabía necesariamente, Germán, que era ese señor, porque se te puede quedar algo atrás. No. Él necesitaba, él dice, bueno, se lo entregó a él. Quizás debió llevarlo a las oficinas de la empresa. Eso fue lo que debió hacer. Depositarlo, y cuando llamas dice, a mí se me quedó un termo una vez, y decía Edith Febles, mira qué fácil era. Decía el termo, que me lo regaló una empresa, y yo no sabía ni bien cómo reclamar, y ese señor debe tener mi termo. Pero la mayor parte de las experiencias que he tenido son positivas. Yo debo decir que hay mucha gente que incluso son profesionales. El otro día monté en una unidad y tenía detrás su chaqueta, que es un tipo de oficina con saco, y eso. Y cuando sale a la calle se quita el saco, se quita el traje, pone el traje ahí, se convierte en chofer. Me dijo, Edith, estoy rindiendo los chelitos. Eso es comprensible. Ahora, hay que definir normas de comunicación. Exacto. Porque ese es un problema. Comunicarte con Uber en República Dominicana es todo un caos. No solo con Uber. Y mira, con cualquiera de las empresas. Hay que reconocer que esta plataforma es bien, que mucha gente, la mayoría, se puede decir, de la gente hace un trabajo, hace un esfuerzo, un sacrificio. Está bien. Y funciona. Chévere. Lo cierto es, sin embargo, que cuando tú tienes un problema, te responde una máquina, tú no tienes una persona a quien reclamarle, y ese es un gran problema que hay que resolverlo. Uber tiene que resolver eso. Aquí tú pides yo no lo uso, pero mis hijos sí, y otras personas alrededor mío sí lo usan. Yo he estado en momentos que están pidiendo una unidad, ya vienen, 3 minutos viene, y me han dicho, no una, sino varias veces, me cancelaron. Canceló el servicio. Sí, entonces te cobran 79 pesos. No, pero eso tiene un truco, es que te cobran. Pero aunque no te cobre, el tema es que te canceló. Y si eres tú que lo cancelas, porque tú dices, mira, llegó Indira, dame una bola, llévame al canal. Entonces a mí me cobran si yo cancelo. ¿No es así? Pero si es el taxista que cancela, no pasa nada. Pero no cobran completo, perdóname, sí pasa algo, te cobran. Mira, a mí me pasó 70, además, cuando peor todavía, fue peor. El otro día, yo lo decía, yo estuve en Santiago, pero yo cojo Uber a veces, por ejemplo, ayer, íbamos por el Congreso Nacional, hay un problema de tránsito. Problema parquearse, me voy a buscar ese lío, no, te vas en un Uber y ya está. Entonces, y la mayor parte de las experiencias, debo decir que son buenas, positivas, son buenas. No estoy hablando de que es una cosa general, lo que pasa es que debe existir una herramienta, pero en Santiago el tipo dijo, que eso estaba muy complicado para entrar. Entonces,
Dije, bueno, pero es que usted no está en un sitio vendiendo flores, es en la calle tratando de saltar y ver cómo llega. No hizo el más mínimo esfuerzo, cancela y me cobró 79 pesos. Ahora, yo le quiero decir a la gente, siempre te devuelve el dinero. Si usted entra en la plataforma y usted pone, y usted hace un reclamo en la plataforma, por donde mismo usted llama, siempre le devuelve el dinero. Para mí esa no es la parte más complicada, es que primero, lo que ha venido, todas estas compañías, porque no solamente están Uber, están otras más, es que le da cierta certeza a la gente. Hay una fotografía, hay una empresa que está de mediadora. Hay una calificación. Y hay una calificación y ha mejorado algo, se mejora el servicio. Porque yo fui usuaria de servicios de taxi y aquí era un problema. Pero hay, hay algunos países donde se ha planteado, primero, que no dejan rentabilidad necesariamente al fisco y al pueblo donde trabajan. No, que eso es multinacionales, se crean esas plataformas. Y eso hay que cobrarle también, hay que cobrarle. Que las ganancias de los que trabajan son exiguas, son pequeñas, que no tienen, muchas veces no tienen ni seguridad social ni nada, como pasa en el mundo de los taxistas. Sí. Hay una serie de condiciones. Y yo encuentro que es caro. No, yo no me lo encuentro caro. Al principio era barato, pero eso fue subiendo. Pero si tú comparas... Es caro. No, si tú lo comparas, con los taxistas, que te cobran lo que quieren. Los servicios son caros. Germán, ayer me pusieron 120 pesos de donde íbamos nosotros, de donde íbamos. Bueno, y bueno, al final le dimos más. Y siempre me ponen poquito. Depende de la hora y todo. Depende la hora y el tapón. Pero tú sabes cuánto tú gastas en gasolina, cómo está la gasolina, lo que vale. Comparado con un taxi que tienen el tema con los taxis, lo digo porque yo he tomado todo el tipo de vehículos que puede haber aquí, yo lo he tomado. El problema, yo pienso que lo que se resume en la situación de Uber y también de otras compañías como Airbnb con el tema de los alquileres y otras empresas que se basan en lo digital aquí en República Dominicana, es que no hay una regulación como tal para esas compañías, ni específicamente de parte del Estado, de parte de el gobierno aquí en República Dominicana, porque, y pasa en otros países también, no estamos adaptados a ese tipo de compañías. Tienen hace algunos años que llegaron aquí y todavía la legislación, por ejemplo, para el tema de los alquileres de Airbnb, no hay, la ley de alquileres de aquí se remonta al 1950 y algo. Entonces, sí, imagínense, desde esa década hasta ahora, ¿qué tanto ha cambiado el panorama en cuanto a alquileres, en cuanto a propiedades aquí en República Dominicana? Igual ocurre con el tema de Uber. Y vimos cuando Uber, al inicio de Uber, todos los enfrentamientos que pasaron lamentablemente en la zona este y que incluso las autoridades del Ministerio de Turismo y otras autoridades correspondientes se pronunciaron sobre ello porque no había una regulación y eso provocó una serie de enfrentamientos que habría que ver cómo siguen esos enfrentamientos entre taxistas y Uber. Pero hay que reconocer, Germán, disculpa, que Uber presta un gran servicio aquí en República Dominicana y específicamente para los usuarios, pues te felicito. Porque lamentablemente las compañías de taxis, muchas compañías de taxis tienen los precios y el comportamiento de los taxistas, pues yo te felicito. Los precios muy altos. Mi querida y respetada. Te lo digo yo que colega. No, pero es verdad, pero tú acabas de decir que tú no lo usas. Que tú no lo usas. No, pero usan mis hijos y lo usted no lo usa. Lo que pasa es que lo de los hijos siempre duele más. No. Lo que pasa es que he visto gente, por ejemplo, Sebastián, mi hijo menor, el fin de semana, mira, quiero comer con ustedes y ha ido, y fueron ellos. Y Sebastián cruza de los Jardines allá donde yo vivo, 700 no sé cuánto, pero a mí me parece muy caro. ¿Y un taxi cuánto te cobraría? A mí me parece muy caro, no lo sé. Muchísimo. Hace mucho que no cojo tú estás taxi. Diciendo más o menos tu dirección. Tú estás diciendo más o menos tu dirección, porque si vas, eso es más lejos que ir al aeropuerto. Germán dice, hace mucho que no cojo y tampoco cojo. No, pero gente que está al lado mío, señor, lo toma. Bueno, pero en síntesis. Pero además ese fue un caso. Sí. Es regulación. Hablando del tema que nos llevó a esta conversación, anoche conversábamos con Diego Pesqueira, coronel Diego Pesqueira, vocero de la policía, que ahora no hemos logrado comunicarnos con él, y él decía que lo que ocurrió con este señor fue lo que ya vimos ahí en el video que presentó Edith. Ellos lo entregaron, lo apresaron y lo llevaron a la
Fiscalía de Cristo Rey y ya eso está en manos de la Fiscalía. De todas maneras, nuestra preocupación es, primero, que se investigue realmente si él tuvo un contacto con un chofer de Uber y se le quedaron todas sus documentaciones y todo. Uno espera que su embajada actúe y que eso, la compañía puede contribuir a la identificación. El ejemplo para mí más explícito de una regulación eficiente es la que ha tenido México, que tiene historia incluso de actos de violencia y se puede determinar. Porque aunque la plataforma te da mayor seguridad, yo lo digo, yo tenía un hijo que si venía de noche, bueno, por lo mejor un Uber tú puedes controlar y compartir el viaje. Ajá. Pero así hubo en México una situación que se dio especialmente, que fue una verdadera tragedia con una joven, y desde entonces en México pusieron unas normas claras, a quién avisas, cómo te responden. Y los canales, que era una cosa buena para conversar con Diego, no hemos podido tampoco tener ese contacto. Ahora, habló contigo ayer, sí, es esa, o sea, la comunicación que pueden tener los estamentos estatales, policía, ministerio público, para que la respuesta sea rápida. Pero ahí intervino el gobierno. Quizás el inglés debió saber que debía ir a un destacamento de policía, en vez de ir a romper los vidrios, claro, o que debió ir a una fiscalía, preguntar y llegar, como fuera, policía, porque eso es... decirlo, todo el mundo le va a decir policía, eso es lo mismo en todas partes, y debió ir a poner la querella y fue y rompió los vidrios, estaba desesperado porque no le contestaba. Si hubiese estado en Londres, seguro que pone. No me parece insólito lo que ha denunciado. Tenemos que hacer una pausa a esta hora de la mañana. Hay gente que está diciendo en el chat, si tú eres tacaño, no es realmente eso, realmente es cara la que él está diciendo, es un poquito cara, pero una experiencia no puede calificar. Es como las encuestas de los votantes, que hay gente que entrevista hay gente que entrevista dos gente en su casa y dice que ella es presidente. Es caro. Son caros, cobra más. Mira, miren, señores, yo quiero felicitar a una señora que cumple 100 años, no me perdonaría. 100 años. 100 años, 100 años. ¿Tú quieres durar 100 que años? Un día ¿Quieres durar 100 años? No creo jamás. No creo que yo llegue. No, es que nosotros no llegamos. Es ahí está Juaniquita. Doña Juana de la Cruz de Heredia, Juaniquita, 100 años. Su nieto, Teófilo Heredia, le está saludando. Me ha encargado en el día de ayer, 100 años, sí. Yo saludé a una señora con 100 años y recientemente su nieto me mandó el video que hace 10 años que la saludaba. Ella tiene 110. Wow. Entonces, 100 años, doña Juaniquita, que lo pase usted muy feliz, que tenga un día genial. Con mucha salud. Esto me está recordando cuando yo Qué linda, cumpleaños. Muchas felicidades a doña Juaniquita, que cumpla muchos años más, son 100 años de vida, una maravilla, decías tú de nosotros, es que nosotros estamos, la vida, dicen que tenemos mayor esperanza de vida, pero ¿qué va? Y el COVID la reduce mucho más. Doña Juaniquita, felicidades, que tenga un día genial. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, Marisa Hernández, que está aspirando a la candidatura presidencial por su partido, el de la Liberación Dominicana, el PLD, está en nuestros estudios. También tenemos a don David Álvarez Martín, que tiene pendiente algunas cosas que contarnos, y a Luis Vergés. Así que gracias a la gente que está opinando y que está en vivo. Nos vamos a la pausa y seguimos con Maritza cuando regresemos. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.